Bueno chicos, buenas tardes nuevamente. No sé si me están viendo todos. Buenas tardes, Sí, sí. Sí, Sí, sí. profesor. sí, profesor. Bueno, Sí, eh, profesor. Sí, bien. profesor. Les vuelvo a repetir para los que hayan ingresado o al menos no lo hayan podido hacer antes de finalizar la clase, traten de ingresar su nombre completo y DNI para después yo poder completar la ficha de asistencia que me piden desde la facultad. Seguramente yo voy a estar distrayéndome un poquitito porque todavía le estoy dando ingreso al resto de los compañeros. Eh, Hay alrededor de 70 y un poquito más. Tengo entendido que son 100 en total. Estuve mirando la plataforma al menos de la materia mía, que es la que me permite. Nosotros vamos a estar trabajando sobre la cátedra de Introducción al Derecho. Yo voy a ser el profesor que va a estar a cargo. Soy Leiva Manuel Gastón, soy abogado. También tengo un título respecto al tema de seguridad general. Trabajo en la parte de investigaciones también. Estoy muy relacionado al tema del derecho por mi función y por el trabajo que tengo básicamente con los fiscales, ¿no? Más orientado a la parte penal. Eh, el año pasado también estuve a cargo de la cátedra, traté de ser lo más prolijo para todos los alumnos. Yo entiendo de que para todos esto es nuevo. Sobre la plataforma ustedes van a poder encontrar un programa que dice programa de la materia desarrollado. A ese material ustedes deberían prestarle atención porque son los títulos que se han tenido en cuenta para poder dar la materia completa. Ustedes van a poder ver que en ese material cada título ha sufrido un desarrollo según la importancia es más o en menor, pero es importante que ustedes ese material lo tengan impreso porque es el que se va a ver durante estos 4 meses. En forma paralela, también ustedes podrán ver un PowerPoint, que es un trabajo que realicé también como ayuda didáctica para todos los alumnos, para que todo este material se les sea un poco más ameno, más llevadero. La materia al inicio es bastante pesada, así que se va a tornar un poco tediosa en este aspecto. Pero bueno, la idea es que todos podamos ir charlando, podamos aprender, y cuando tengan dudas, ustedes mismos puedan evacuarla a través de la plataforma. Yo en esto le tengo que ser claro y sincero. El año pasado se hizo un grupo de WhatsApp con todos los alumnos, del cual yo participaba, trataba de darles mi opinión y ayuda en forma constante durante la urgencia lo más rápido que se podía, pero bueno, desde la plataforma educativa de este año esas cuestiones han ido variando, así que yo les voy a pedir que ustedes cada vez que tengan una duda de la materia, alguna consulta o algún tema en particular que ustedes crean que hay que desarrollarlo o por lo menos profundizar de manera particular, lo podemos hacer de dos maneras. Yo necesito que sí o sí quede registrada en la plataforma, que es lo que me están pidiendo desde la parte educativa. No hay otra opción. Toda eventualmente duda, trabajo práctico, exámenes que se tengan que presentar, tienen que quedar registrados a través de la plataforma. Necesariamente es la opción que me han pedido. En función de eso, yo lo que podríamos llegar a hacer, que si durante la clase a ustedes se le han ido generando dudas y demás, lo que podemos hacer es que ustedes ingresen a la plataforma desde su link y que hagan referencia a la pregunta concreta para que todos puedan tener una lectura de la respuesta que le voy a hacer a un determinado alumno. No sé si me explico. Para no ser reiterativo en la respuesta, si para ustedes les es más fácil de esa manera. Sí, profesor. Bueno, en función de eso, dentro del material también de estudio, lo que hay es un trabajo práctico, que el trabajo práctico ya está colgado en la plataforma, ustedes tienen que ingresar y tienen una fecha de presentación.
ustedes tienen que empezar a elaborarlo. Lo que yo les pido que ustedes tienen que tener presente, que es un trabajo que está orientado a que el alumno pueda desarrollar una conclusión personal respecto de lo que entiende sobre determinados temas. No es que ustedes me tienen que copiar un libro o buscar el desarrollo en internet o copiar el material que yo le he dado para estudiar. Ustedes tienen que llegar a una conclusión personal para tratar de comprender si ustedes han logrado entender lo que significa y lo que yo quiero que ustedes puedan adquirir como conocimiento y que de alguna manera les va a ayudar para el desarrollo de su carrera, que es lo que pretenden a final del camino recibirse para ejecutar una determinada actividad. Así que ese trabajo práctico ustedes bájenlo e ingresen, ya tienen la fecha de presentación. Yo lo que les pido es que no lleguen hasta último momento para poder subirlo a la plataforma, porque va a pasar esto que alguno de ustedes lo estaba escuchando, que la plataforma por ahí es bastante nueva para ustedes, se confunden, suben trabajos prácticos a otra materia, yo no los voy a tener registrados, entonces lo ideal sería que ustedes vayan trabajando y que al menos con 10, 15 días de antelación ustedes puedan subirlo y yo pueda verificar si ustedes ya lo subieron correctamente. El desarrollo completo de la materia va a estar dividido en dos, para que a ustedes se les sea más práctico. Sí. Disculpe por interrumpirlo. Tenía una duda. Soy el aspirante Amador, Laureano Facundo Amador, y quería preguntarle si el trabajo práctico está en donde subió los programas, materia y el cronograma. Ahí es donde usted dice, porque estoy refrescando Sí. la página y no está. Yo lo puedo ver, capaz que no le han dado la visualización a ustedes los alumnos, ahora yo lo verifico. Pero todo el material que se ingrese va a ser en ese mismo lugar, donde está el programa, los PowerPoint por clase, que yo subí el de esta clase, el de hoy, que vamos a ver la unidad número 1, y el trabajo práctico que ya lo tienen que descargar y empezar a elaborarlo en función del contenido que vamos a ir viendo. La materia va a estar dividida en dos partes. Vamos a ver de la unidad 1 a la unidad 5. Una vez que terminemos con la unidad 5, vamos a realizar una clase sincrónica que se llama, que básicamente es para que ustedes hagamos un repaso y ustedes previamente me hagan conocer a ver qué punto o qué aspecto de la materia por ahí le hace falta profundizar. Y después de esa clase sincrónica va a venir el examen. Todos los exámenes, que van a ser dos en el transcurso de este cuatrimestre, vamos a tener dos trabajos prácticos que ustedes van a ver ahora el ingreso de uno, me lo van a tener que presentar al finalizar la unidad número 5. Cuando arranquemos con la unidad número 6 va a haber un segundo trabajo práctico también con una fecha de ingreso. Al finalizar la unidad 10 ustedes lo van a tener que entregar y también va a haber una segunda clase sincrónica para, de alguna manera, repasar los contenidos. La materia comprende 10 unidades, de la 1 a la 5 va a haber un examen parcial y de la unidad 6 a la unidad 10 va a haber un segundo parcial. Los parciales, si ustedes podrán ver en el programa, se va a aprobar la materia, la cursada, con el valor de 6. Se tienen que sacar una nota de 6 como mínimo en el primer examen. En el segundo examen, también parcial, van a tener que sacar una nota de 6. No se promedian las notas de los parciales. Esto ténganlo en cuenta porque después se generan dudas. Si me alcanza, si se divide o no se divide. Ustedes tienen que llegar al valor de 6 puntos por cada división de la materia, que van a ser 2, ¿no? Van a haber 2 parciales. Los 2 parciales se van a hacer a través de la plataforma, que seguramente después en el desarrollo iremos viendo cuál va a ser la modalidad, pero seguramente voy a tratar de que sea múltiple choice con preguntas a definir como verdadero o falso, que pueden elegir una de las respuestas, y seguramente van a ver alguna de ellas para que ustedes puedan fundamentar la respuesta elegida. Así que yo les recomiendo que lean el material porque le va a ser de gran ayuda poder avanzar en la respuesta. El examen final, por lo que me adelantó la institución,
va a ser un examen final que va a comprender toda la materia, se va a desarrollar de manera presencial en la institución, así que eso lo van a coordinar con ellos en algún momento, y la nota final para aprobar es del 4, o sea, pasándolo en limpio, los parciales se aprueban con 6, con la nota de 6, y el final que comprende toda la materia con una nota 4. Tengan en cuenta de que ustedes para acceder a un examen final tienen que tener aprobada la materia con los 2 exámenes. En caso de que ustedes no aprueben los exámenes parciales, van a poder acceder a un examen final como alumno libre. ¿Esto qué implica? Que seguramente el examen va a ser mucho más complejo, vamos a estar hablando de otra cantidad de preguntas y de otra modalidad. Entonces, va a ser mucho más difícil que ustedes puedan poder desarrollar un examen con mayor tranquilidad en caso de tener la cursada aprobada. Hasta este punto, ¿me han seguido? Sí, o sea que no hay recuperatorios. Sí. Sí, sí. No, ¿Se comprendió? Sí, profe. recuperatorio vamos a tener Sí, profe. seguramente en los parciales. Usted lo que tiene que tener en cuenta es que también el trabajo práctico es muy importante que lo presenten porque muchas veces les va a ayudar a alcanzar la nota, como mínimo, ¿no? Pero tengan en cuenta que el examen, al momento de su corrección, yo seguramente voy a evaluar todo lo que tiene que ver con la presentación del trabajo práctico, en algunos aspectos también esto de la colaboración de ustedes y la asistencia, como también la participación. Volviendo al trabajo práctico, para que ustedes tengan en cuenta, porque el año pasado hubo varias dificultades, cuando ustedes ingresen a descargarlo, tengan en cuenta que hay una serie de condiciones. Y esto tiene un motivo. Ustedes van a ingresar a una institución en la cual ustedes se van a tener que adecuar a estas reglas, a ciertos condicionamientos, como cualquier trabajo particular, ¿no? Ustedes van a ingresar a un determinado sitio a desarrollarse y tienen que cumplir ciertas pautas. El trabajo práctico tiene unas pautas que ustedes tienen que cumplir para que sea aprobado y sea aceptado. Ustedes van a ingresar, van a ver que hay unas preguntas a desarrollar, pero ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son las reglas, que se tiene que hacer en una determinada letra, que tiene que tener una determinada, los márgenes, un interlineado. Bueno, esas condiciones van a ser también tenidas en cuenta para que el trabajo práctico sea aprobado. Si el trabajo práctico ustedes me lo presentan sin tener en cuenta esas condiciones, no lo voy a tener por aprobado. Esto téngalo en cuenta porque tienen mucho tiempo y lo único que tienen que hacer es una lectura del material y en función de eso llegar a una conclusión de las consignas. Bueno, acá estoy mirando los mensajes que al parecer no aparece la actividad. Yo me voy a encargar ahí que cuando terminemos con la clase le den de alta para que ustedes puedan visualizarlo en la página y lo puedan descargar. Es muy probable que lo hayan cargado y no le hayan dado la fecha o la hora para que se pueda visualizar para el resto de los alumnos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Me siguen hasta acá? Bien, profe. Bien. Sí. Por ahora sí. Bien. ¿Alguno? Bien, profe. ¿En alguno de ustedes ha estudiado alguna vez la materia de Introducción al Derecho o algo por el estilo? ¿Ha hecho algún desarrollo de la materia? Profesor, yo tengo una duda. Soy el aspirante Fidalgo. Sí, adelante. Yo sí la cursé en la Universidad del Comahue. Ahora estoy tramitando las equivalencias. Y yo tenía esa duda si no sabía si cursarla hasta que termine el trámite. Yo tengo derecho constitucional. Yo entiendo que tenés que cursarla, sin lugar a Bueno, duda, porque es un que salga. condicionamiento Bueno, es un condicionamiento propio del instituto donde te has registrado para estudiar. bueno, Así que, en todo caso, si querés, podés conversarlo con el responsable
del Sí, sí, cursado, ya, pero yo ya creería... tienen el conocimientos. Estoy esperando el programa legalizado desde Neuquén para presentarlo Ujú. a equivalencias del IPAP. Pero sí, la voy a cursar mientras Bueno, tanto. bien. La materia bastante pesada y es para aquellos que tienen de alguna manera el desconocimiento del derecho, se va a tornar un poco tediosa en este sentido de que va a ser todo nuevo y va a ser muy pesado. Entonces el programa ha sido desarrollado en función de, teniendo en vista el trabajo que van a desarrollar ustedes, prestarle atención a determinadas pautas, a determinados conceptos, a determinados temas que yo calculo que les va a hacer mucho más práctico y llevadero su responsabilidad al momento de recibirse. Bueno, ¿tienen alguna duda concreta así antes de arrancar? El PowerPoint, por ejemplo, ¿lo pudieron ver? ¿Lo pudieron visualizar? Soy el aspirante último, No, quería consultar. no lo pude ver. Bien. No deja No abrirlo. deja No, abrir. profe, no me deja verlo. Profe, los únicos programas que están Sí. cargados es el cronograma de la materia, el programa de la materia y y programa de la materia, nada más. Después los otros no se han cargado. Bueno. A nosotros, a mí tampoco. Sí, yo igual. Profesor, Sí, a mí tampoco me aparece. eso es lo que hay que leer. Son las 81 páginas. Yo igual. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me van a decir el PowerPoint que voy a presentar ahora para que ustedes puedan verlo de alguna manera. Me van a dar el OK si lo pueden ver como para ir avanzando. El PowerPoint es un material que vendría a ser complementario de la unidad 1 que vamos a ver ahora. La idea es que ustedes vayan siguiéndolo con el programa desarrollado y con el trabajo del PowerPoint que también va a formar parte en su momento del examen. Yo a ver si lo puedo visualizar acá de la pantalla para que ustedes lo puedan ver, al menos para que vayan viendo de qué se trata. Una consulta. Y una vez finalizada la clase me voy a poner en contacto con la gente que está en la plataforma, así me dan el OK de darle sí. Buenas tardes. Aspirante agente Martínez Daniel. ¿No sería una buena idea Sí, lo escucho. pasar algún link y mirarlo por YouTube? Así podemos adelantar un poco, digamos, la materia. Es que es material escrito, claro, es material escrito que ustedes van a tener. Imagínense que van a ver por cada unidad hay preparado una especie de PDFs. PowerPoint para que ustedes puedan servirle de ayuda, ¿no? Así que, bueno, yo ahora voy a ver si lo puedo compartir desde acá de la... Sí, es un PDF. Bueno, muy bien, gracias. Denme un segundo. Bueno, alumnos, ¿me pueden ver la pantalla que hay un PowerPoint en presentación? Sí. Muy bien, profe. Bien, se ve que estamos con Sí, la profesor. página un poquito media lerda, así que si quieren, traten de tener todo el mundo los micrófonos cerrados, como para que no se ponga tan lerda el funcionamiento. Y estaba tratando de admitir ahora a uno o dos alumnos, que no sé si lo logré hacer, pero bueno,
El PowerPoint que ustedes están viendo va a comprender solamente respecto de la unidad número 1. Yo seguramente después voy a hablar con la facultad para que se los bajen. Tengan en cuenta que para la próxima clase, que va a ser el día miércoles, va a haber un segundo trabajo PowerPoint para ayuda de ustedes, que además van a tener que complementar con la unidad número 2 que está en el trabajo del programa desarrollado. Para empezar a hablar del derecho, de la introducción del derecho, ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos que arrancar precisando el concepto de persona. ¿Sí? El término de persona, para poder comprender el derecho en sí, es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero que de alguna manera nosotros vamos a tener que ir viendo para que ustedes puedan interiorizarse y ubicarse cómo nace lo que es el derecho en el mundo. La palabra en sus orígenes en sí tiene un sentido muy amplio, ¿no? Y para poder comenzar, el término, ustedes tienen que tener en cuenta que ese término ha ido evolucionando en el tiempo, en la sociedad, sin importar de los periodos en que se trate, ¿no? Desde siempre, el término persona ha ido evolucionando. Ustedes tengan en cuenta que personas, concretamente un individuo antiguamente, no tenía ciertos derechos o no era reconocido como tal, y hoy en día lo que ha sido el conocimiento de la ciencia jurídica, de la tecnología, de la bioética y demás, han ido condicionando al hombre de alguna manera para tener unas ciertas características que son tenidas en cuenta al momento de una definición concreta. Antiguamente el término persona surgió allá por Grecia, hace muchísimos años atrás, y siempre se lo relacionaba con tres términos básicos, con tres teorías que había en aquel entonces. Una era un origen etrusco, que era el persu, que se hacía referencia a la persona. Otra del término griego, que hablaba del término prosoprón, que este es un término que se utilizaba para identificar un elemento sonoro que las personas, por lo general, en aquel entonces, colocaban en su boca como para hacer ruido, que era el resonar, ¿no es cierto? En función de esos términos aparece uno tercero que viene de la época romana, que habla concretamente del personare, que es un término que se divide en dos. Per, que hablaba de la Disculpe, profe. intensidad. Aspirante gente Mella. Y sonare, que... ¿Puede volver a repetir? Sí, a ver, no sé si Mella... Bueno, que usted tiene que tener en cuenta que hay tres teorías en su momento que van a permitir el origen de la persona como tal. Había una teoría del pueblo etrusco que se la identificaba como persu. Después aparece una teoría griega que habla de prosoprón, que estaba vinculada a un elemento de carácter sonoro, y una teoría romana que habla de personare. Estos tres términos, estas tres teorías van a ir evolucionando en el tiempo y van a permitir tener una apreciación diferente con relación al hombre, que va a estar dada en función de el conocimiento de una criatura natural que va a estar identificada por la posición exterior que ocupaba esta persona, es decir, por la función o la posición social que desarrollaba en un ámbito. Y después, que esto a futuro, después vamos a ir desarrollando la materia, va a estar en función del término del sentido jurídico que se le va a ir dando al carácter de persona. Por otro lado, va a surgir el sentido vulgar del término, que va a estar dado en función de las características del individuo humano, de manera individual, ¿no? Estas dos formas de ir definiéndose el término de persona a lo largo del tiempo, a nosotros nos va a ir permitiendo acercar a la parte de la cuestión jurídica, que es a donde va a ir camino la materia. Ustedes tengan en cuenta que en el material habla de la persona que estaba relacionada al término máscara. Esto tiene que ver en función de que antiguamente los griegos, las personas actuaban con una máscara, y esa máscara les permitía poder identificar
una situación, una característica que lo hacía relacionarse con el término personaje. O sea, es una historia bastante larga en los años, pero lo vamos a tratar de resumir cortamente con estos tres términos. Nosotros sobre la parte jurídica tenemos que tener en cuenta que antiguamente el término persona aludía al actor. Esto anótenlo. Persona siempre aludía al término actor. Esto iba a estar representado siempre en función del papel o de la función que desarrollaba este sujeto. Entonces, para los juristas o para el mundo del derecho, ustedes lo que tienen que tener presente es que siempre el término persona va a estar orientada al papel del actor. Y este papel o este carácter o esta cualidad de actor, en el escenario jurídico ustedes se deberían dar cuenta que, por ejemplo, al hablar de personaje, viéndolo desde lo jurídico, siempre van a tener distintas acepciones. Por ejemplo, van a haber acreedores, van a haber deudores, van a haber reos, jueces, cónyuges, apoderados. Todos esos son términos que desde la parte jurídica van a representar a un determinado actor. Por ejemplo, si nosotros vendemos un vehículo y hacemos una venta a través de un contrato, nosotros como vendedor vamos a ser acreedor para el mundo jurídico de tener una deuda, acreedor de una obligación de la otra parte que nos tiene que pagar la compra del vehículo. La otra persona que adquiere el vehículo vendría a ocupar la parte de deudor, como para que ustedes se vayan orientando, ¿no? Todo este mundo de la persona en sus orígenes, cómo va a ir desarrollándose, aparece un filósofo Boecio que va a dar ciertas características de la persona como tal que la va a identificar por su sustancia individual, de naturaleza racional. Esto también anótenlo. ¿A qué se refiere esto concretamente? Que el ser humano, por su sustancia, por su característica única, diferente al resto de los seres, lo que lo va a diferenciar va a ser la racionalidad. Y esta racionalidad va a tener una implicancia muy fuerte en la evolución del hombre, en función de que le va a permitir elegir lo bueno o lo malo en función de lo que él quiere o en función de la sociedad o en función de las otras personas, ¿no? Cuando hablamos de personas, ustedes tienen que tener en cuenta cinco elementos que ustedes lo van a tener acá, que una es la apariencia, que va a estar dada por el rol, el estatus o el desempeño de esta persona que va a desarrollar en un determinado ambiente, en un determinado grupo, comunidad, sociedad. La hipóstasis, que es la esencia concreta del hombre, del ser humano, que eso le va a permitir un reconocimiento de manera individual. La conciencia también es otro factor que tienen que tener presente. Va a estar dada por la facultad que tiene toda persona, que tenemos todos, de poder realizar una mirada hacia el interior nuestro. ¿Para qué? Porque a través de esa mirada interior a nosotros nos va a permitir hacer un examen de conciencia sobre lo bueno, sobre lo malo. Por supuesto que todo esto, lo que yo creo que para mí es bueno o malo, no va a estar dada o representada en igual sentido para un tercero, para otra persona. Lo que para mí es bueno, para otro puede ser malo o no tan bueno. Y después el otro elemento va a estar también relacionado con el tema de la moral. La moral que va a tener juega un papel muy importante, y esto lo vamos a poder ir viendo en el desarrollo de la materia, que como surgimiento de las normas morales antiguas a través de que el hombre aceptaba y creía que eran reglas que tenían que cumplir estrictamente como tradiciones que tenían, ¿no? La moral tenía una fuerte implicancia en el desarrollo del hombre y en la representación también de lo bueno y de lo malo y de los juicios de valor que se realizaba a sí mismo.
Y después va a estar dada la entidad que va a estar representada por la condición o calificación social que tiene el individuo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profesor. Sí. Cuando nosotros hablamos ya en persona, en función concreta de persona humana hacia lo jurídico, ustedes tienen que tener tienen que representarse dos grandes mundos. Uno el de Grecia, que estaba conformado por varios filósofos, y que va a atender a la teoría del mundo de las ideas, que buscaban siempre lo ideal, lo perfecto, ¿no? Y por otro lado va a estar el mundo de Roma, donde también está conformado por otros filósofos, y va a atender a la definición del hombre como atención a la práctica o al desarrollo, a la ocupación del rol en la sociedad, y eso le iba a permitir al hombre ocupar un cierto cargo. Ustedes no sé si habrán escuchado hablar en algún momento que generalmente en Roma había una figura que concentraba todo el poder y tenía la facultad de decidir sobre el resto, que era el pater familia. Este rol, o jefe de familia que se llamaba, estaba caracterizado por este tema, de que era la persona dentro de la familia, dentro del grupo, dentro de la comunidad, que tenía la facultad de poder decidir sobre el resto. Era quien el resto de las personas tendría que rendirle examen o adecuarse a las reglas del parte de familia, ¿no? Desde ahí va a haber toda una historia, toda una representación de muchos años, ¿no? De que va a estarse indicado como el cabeza de familia, y era una posición que dentro de la sociedad romana era muy respetada, y eso le daba el carácter de obtener derechos y facultades. No solamente sobre el resto de sus súbditos, sino sobre el resto de la comunidad en sí. Nosotros, en función del desarrollo de la materia, vamos a tener que ir viendo o concentrando la atención de que la persona en sí es un hombre, en términos genéricos, ¿no? Un hombre cognoscente. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la posibilidad o la facultad de conocer, de poder conocer el resto de las cosas a través de los sentidos, por ejemplo, y entonces esa facultad que tiene el hombre concretamente, que lo va a diferenciar del resto de los seres humanos, le va a poder permitir identificar el conocimiento de determinados objetos. ¿Qué sucede? Que los sentidos van a intervenir en la función del ser humano y van a formar parte del proceso de conocimiento. Esto va a estar dado a través de distintas manifestaciones que el ser humano va a poder inteligir, va a poder aprender, conocer la existencia de una determinada cosa, aspecto u objeto, pero también le va a permitir la abstracción, que es obtener un grado de interés por parte del sujeto en determinar esas ciertas características de esa determinada situación. Yo le voy pasando la filmina para que ustedes se vayan más o menos orientando, ¿no? Al hablar de persona, entonces nosotros vamos a llegar a un punto tal de que vamos a hablar de sujeto como sujeto de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que es una definición jurídica a través de la cual las normas lo van a hacer acreedor de determinados derechos. Por supuesto que va a tener ciertos condicionamientos, ¿no? Pero la norma le va a permitir atribuirle de criterio objetivo cierta facultad, que esto va a estar en la ley, que está escrito, y que de alguna manera, bueno, lo vamos a ir explicando ahora a medida que vayamos pasando. Dentro de la primera unidad, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que es un tema muy importante, es la subjetividad moral.
Este tema también va a ser un tema de examen por ahí, para que lo tengan en cuenta para la lectura. La subjetividad modal se va a conformar de dos tesis. Una es la tesis ontológica y la tesis psicológica. La ontológica tiene que ver con esto del ser humano, ¿no? Y la tesis psicológica va a estar dada por la moralidad. Estos dos procesos de conocimiento le van a permitir al hombre hacerse un autoexamen, un examen de conciencia para poder definir esto de lo bueno y lo malo. Entonces llegamos a la conclusión que esta subjetividad moral es una doctrina ético-filosófica. Esto tengo en cuenta, es una doctrina ético-filosófica que va a afirmar que las ideas que nosotros tengamos de lo que algo es bueno o malo va a depender siempre de nuestra percepción subjetiva. Si yo le digo a ustedes, ¿qué es subjetivo? ¿Me lo podrían definir con algo? ¿A qué le hace referencia? Le pregunta a ustedes, ¿no? Subjetividad es algo que nace desde nosotros mismos y que nosotros creemos de esa manera. Objetividad sería lo contrario, es algo que todos pensamos y todos reconocemos de la misma manera. Perfecto. Dan, me figura ahí en la... Daniel, calculo que sos de Viedma. Perfecto. Al hablar de subjetividad, siempre vamos a estar... a nosotros nos tiene que direccionar el pensamiento que vamos a estar siempre sobre cuestiones del sujeto. Lo objetivo es algo totalmente distinto, de lo cual no hay duda. Pero al hablar de subjetividad, nosotros siempre tenemos que tener presente que es a través del sujeto, y como sujeto que somos, no siempre vamos a tener una misma determinación de que una cosa es de tal manera, porque volvemos atrás. Para mí algo puede ser bueno, pero para el resto de las personas no puede ser no tan bueno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a depender siempre de nuestra percepción subjetiva. Es decir, que no hay ningún elemento externo, ningún elemento objetivo a nosotros, por fuera del ser humano, a la persona, que nos pueda servir de guía, ¿no? Que nos permita servir de norma, en realidad, para definir si algo es bueno o algo es malo, para establecerlo. Entonces, los partidarios de la subjetividad moral va a decir que una cosa está bien o está mal siempre dependiendo de lo que nos parezca a cada uno de nosotros. No podemos establecer una opinión general, ¿me entienden? Un juicio general que sea representativo para todas las personas por igual. Cada uno tiene sus propias formas y maneras de creer las cosas. Muchas personas creen que una determinada cosa o en diferentes cosas, pero eso no sería una norma. No sé si me les quedó claro a dónde apunta la subjetividad moral. En función de esto, la subjetividad moral, como es una norma, que afirma entonces, anótenlo, que los juicios morales dependen de cada persona. Entonces, el subjetivismo moral es una doctrina que afirma que los juicios morales dependen de cada norma, son un elemento subjetivo y no existe posibilidad de encontrar una norma externa válida para muchos individuos. ¿Esto qué quiere decir? Que, volvemos atrás, que lo que para mí es bueno, para el resto puede no serlo. Para lo que para mí es malo, para el resto también puede no hacerlo. Entonces, la persona en lo jurídico no siempre es sinónimo. ¿Por qué? Porque el concepto de persona es un concepto metafísico. Esto también anótelo. El concepto de persona es un concepto metafísico, no es sinónimo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el derecho toma el concepto desde afuera, lo incorpora al sistema jurídico y le otorga un contenido. Entonces, el concepto de persona es metafísico. ¿Por qué? Porque el derecho toma el concepto desde afuera
desde el mundo exterior y lo incorpora al sistema jurídico otorgándole una calificación, un contenido jurídico, ¿no es cierto? Que lo vamos a ir desarrollando. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el término persona no es sinónimo, porque debería coincidir siempre con el ser humano, pero muchas veces no coincide y hoy nosotros los podemos tener representados fácilmente si ponemos la televisión e indagamos un poquito en internet. ¿A esto a qué me refiero? Que por ejemplo el concepto de persona, la calidad de persona, las cualidades, nuestros derechos y obligaciones que tenemos como persona en un país democrático o en Argentina concretamente, no van a ser los mismos derechos o los mismos reconocimientos que va a tener una persona, por ejemplo, en Afganistán. ¿Ustedes qué creen? ¿Que puede llegar a ser reconocido de la misma manera? ¿O creen que según las características de la sociedad y el contexto histórico va a variar la determinación de persona? ¿A ustedes qué les parece? Sí, eso varía. Depende totalmente del entorno en que la persona viva. Bien, por ejemplo, un ejemplo claro. Y por ejemplo, lo que estábamos viendo en la materia que se llamaba el machismo, que anteriormente las personas se criaban un sistema que el hombre era siempre el cabeza de familia y eso era pasado de generación en generación. Pero ahora eso fue cambiando, fue cambiando. Eso sería por ahí, Bien. ejemplo. Sí, Hoy en igual día, eso sigue pasando en muchos países hoy en día, eso de que el hombre es el jefe de hogar y él es el que tiene que salir a trabajar y la mujer quedarse en la casa. sí, sin Sí, duda, bueno, pero eso era el sí, ejemplo nomás que estaba dando. claro, eso sin duda y eso sigue ocurriendo acá en Argentina. O sea, eso no se ha erradicado. Lo que decía Daniel, creo, es que hoy en día estamos obligados, bien, a tener una mirada concreta con perspectiva de género. No sé si a eso te referías. No, yo me refería a que hay muchos países en que todavía, por el contexto en que usted pidió el ejemplo, por ahí acá en Argentina se ve mucho igual, pero como que ya no se ve tanto, pero por ahí en otros países es más concreto eso. Claro, sí, un ejemplo claro, por ejemplo, las mujeres en el mundo árabe directamente no tienen derechos, son identificadas como una cosa, no pueden mostrar su rostro, andan con velo, tapadas, no tienen ningún tipo de derecho que pueda inferir en la sociedad. Un claro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la característica de la persona o el concepto de persona ha ido evolucionando desde muchísimos años atrás. La evolución ha generado cosas muy buenas, pero también vemos representado que en otros lugares no se ha avanzado tanto y es como que nos encontramos con esta realidad, una discrepancia, por llamarlo así. Hay muchas cosas que están dadas en función de reconocer de que todas las personas somos iguales por el hecho de ser personas, que esto va a ser un tema que ahora vamos a ver, por el hecho de ser dignos, pero bueno, hay ciertas sociedades en que no se reconoce absolutamente nada. Bueno, seguimos, ¿no? ¿O quieren que hagamos unos minutos de descanso? ¿Se toman algo? No, sigamos. Siga, profesor. Siga, profe. Está interesante el tema, sí. Muy bueno. Bueno, Sí. ustedes entonces van a tener que ir estableciendo, por ejemplo, el término de concepto de personas va a ser importante para el desarrollo del trabajo práctico y del examen, así que prestan atención a lo que se fue diciendo, también al programa desarrollado. El término de subjetividad moral también
es un tema que va a ser de examen, así que ténganlo presente. Yo les voy tirando ciertos tips para que ustedes presten atención a determinados temas. El otro tema que es fundamental y que deberían también prestarle atención es al hablar de la dignidad humana. ¿Alguien tiene alguna noción de lo que se puede llegar a referir la dignidad humana? ¿Qué es la dignidad? ¿Tienen alguna definición, algo en mente? Les Que consulto a ustedes. tenga unas condiciones de vida buenas, que no sea humillado, que se mantengan sus derechos, ¿puede ser? Puede ser que ¿Son los mantenga valores de cada y persona o no? no dejarse arrebatar los derechos de cada uno. Son los valores que tiene una persona dicta. Bien, la dignidad humana es una característica propia del ser humano, ¿no? Eso que tienen que tener presente, es una característica propia humana, que tenemos por el solo hecho de ser, ¿sí? Es decir, que no proviene esa condición de dignidad o digno, no va a provenir porque yo ocupo un lugar en la sociedad, o porque soy policía, o porque soy juez, o porque soy presidente, o porque soy rico, o porque soy pobre. ¿Esto qué quiere decir? Que esa característica está incorporada por el solo hecho de ser. Todas las personas, absolutamente todas, las tienen, sin distinción de raza, color, condición, sexo. Es una característica intrínseca, propia del ser humano. ¿Sí? No viene de una situación externa. Esto ténganlo presente. Esto aparece por el solo hecho del ser. Acuérdense, del ser. Esto de la dignidad humana también ha sufrido una grande evolución, por llamarlo así, grandes transformaciones, porque este término va a tener mucha incidencia y mucha fuerza va a tomar como consecuencia de los eventos que ocurrieron en el siglo XIX con las guerras mundiales, en las cuales habían desastres, se mataban gente, niños, mujeres, y no importaba porque eran consideradas una cosa y no había valor ni respeto sobre esa determinada vida, ¿no? Entonces, como consecuencia de todas esas atrocidades que han ido ocurriendo en la historia del mundo, el hombre ha ido conceptualizando ciertas cuestiones propias por el solo hecho del ser humano, apareciendo la dignidad humana. Esto, por este motivo, se dice, y las leyes los reconocen, la mayoría de los países, que los hombres nacen libres e iguales en derecho, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no hay ningún condicionamiento, ya digo, externo que a nosotros nos permita identificar que porque una persona es baja, morocha o pobre, tiene menos derecho que otro. En la práctica, muchas veces nos hacen creer eso, o vemos que los derechos pareciera ser que funcionan para determinada clase social, pero en realidad los derechos están para todos. El problema es que siempre vamos a encontrar dificultades y dentro de esas dificultades nosotros tenemos que saber cómo reclamar nuestros derechos y hacerlos valer. Pero tengan en cuenta que la dignidad humana es una característica del ser propia del hombre, ¿no? Del ser. Por lo tanto, la dignidad humana del ser humano, entonces, no va a radicar en la apariencia, ni en el tener, y es algo que se lo va a considerar ontológico. Acuérdense que cuando hablamos de la tesis ontológica es algo propio del ser. Por lo tanto, todas las personas lo tienen, todas las personas tienen la misma dignidad, y el fundamento como parte de los derechos humanos va a radicar ¿en qué?
les pregunto, el fundamento de los derechos humanos, basado en la dignidad, ¿en qué puede radicar? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que en el hecho de ser considerado una persona, de no ser con un nombre, de ser igual ante la ley, digamos. Bien, perfecto. ¿Libertad? Radica en que somos todos iguales. Eso, el fundamento, como parte de los derechos humanos, va a radicar en que somos todos iguales. Y como los tenemos todos y somos todos iguales, nosotros tenemos que respetarlos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿derecho y obligación es lo mismo? No, ¿O derecho y deber es lo mismo? no. 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 ¿En qué en qué se diferenciarían según ustedes? Que un derecho es algo que nos dan, nos otorgan a nosotros las personas. Y un deber es como un trabajo, digamos. Uno trabaja y tiene que cumplir su deber de trabajar. Bien. Sí, a mí ¿Y como ustedes? ciudadanos tenemos deberes y obligaciones. Bien. ¿Ustedes creen que se puede hablar de derechos en forma individual o en forma separada de los deberes? ¿O creen que esta concepción tiene que ir unida? Debería ir unida, porque nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de cumplir esos derechos. Y ahora les pregunto, ¿primero está el deber o primero está el derecho y después el deber? El derecho. El derecho y después el deber. El derecho. Yo creo que van las dos cosas juntas. O sea, mi derecho empieza donde termina el del otro. Y ahí está mi deber, digamos. Bien, ¿alguno piensa distinto? Yo creo que va primero el deber que el derecho. Bien, en realidad dicen los grandes estudiosos que no se puede hablar de derecho si no se habla de deber, y a la inversa. Es como que fuera unido y se busca un equilibrio entre ambas posiciones, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre el ser humano busca recibir. Yo tengo derecho, yo tengo esto, yo tengo el otro, pero por una condición propia humana, ¿no? Y nunca va a estar dada que yo tengo que dar, por ejemplo. Entonces ahí es donde se habla hoy en día mucho de que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, yo tengo derecho a esto, pero no se hablan de obligaciones. Entonces usted lo que tiene que tener en cuenta es esto, que en realidad al hablar de derechos tenemos que hablar de obligaciones, porque es como decía el alumno, yo voy a tener derecho siempre en función de poder respetar el derecho del otro, generándome a mí una obligación. ¿Sí? Claro, porque digamos que ambas son normas para fomentar la convivencia social, digamos. Exactamente. Por eso van unidas. Claro, Exacto, sí, sí. El cumplimiento entonces de un deber es una exigencia del derecho de todos, ¿no? Y el ejercicio de un derecho corresponde al cumplimiento de un deber. Al cumplimiento de un deber. Básicamente es eso. Sí. Sí. Sí, ¿alguien había hablado? Bien, seguimos. Entonces ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la dignidad humana va a estar relacionada con el ser propio de la persona, van a aparecer en juego los derechos, el derecho siempre va a exaltar la libertad, va a expresar la dignidad de la libertad, y el derecho siempre exige un deber, ¿sí? Siempre va a exigir un deber, un derecho. Entonces el cumplimiento de los deberes sin la protección de esos derechos humanos, de que los derechos se cumplan en realidad. Nosotros
con la reforma de la Constitución Nacional hemos tenido la incorporación de pactos internacionales en los cuales hablan de la dignidad humana. Y uno de ellos, que es muy importante, que muchos lo nombran, pero ¿por qué hago referencia a esto? Porque antiguamente el ordenamiento jurídico, las normas, no se hablaba de dignidad. Hoy en la actualidad nosotros tenemos la posibilidad de encontrarlo escrito en una norma, por ejemplo en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Específicamente dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hoy en día esa es una condición que está reconocida a todos los seres humanos y es importantísima porque la mayoría de las constituciones de los países lo han aceptado y como una norma supranacional deben reconocerlo hacia el derecho interno. Bueno, esto como consecuencia de lo que hablábamos antes, de todos los acontecimientos atroces que han habido con las guerras y las masacres de pueblos enteros, esto ha llevado a que el hombre se ponga a pensar en cuanto a la dignidad de la persona y el respeto de todos por igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dignidad, nosotros tenemos que tener en cuenta de que hoy en la actualidad está presente en el ordenamiento jurídico, por un lado, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, y por otro lado, ustedes también tienen que tener presente que el artículo 51 del Código Civil y Comercial también lo precisa. Habla de la inviolabilidad de la persona humana. ¿Sí? Esto también hace referencia a la dignidad propia del ser humano, que también está reconocido en un ordenamiento propio nuestro. Entonces, al hablar de dignidad, siempre ustedes tienen que tener presente que esto hace referencia a lo digno, que nos remite primeramente a eso, ¿no? Y su sentido siempre va a estar dado a que conviene o que merece, que implica un prestigio de esa cosa, en el sentido de su excelencia, ¿no? El hecho de ser propio, un ser humano digno. No sé si me siguen. Sí, Sí, profesor. sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. En el PowerPoint ustedes van a encontrar después cuando le peguen una leída. Cuesta, pero sí vamos siguiendo. Bien. Bien, lo importante acá es que ustedes puedan ir identificando los temas para después profundizarlo, porque van a ser temas de examen, entonces es importante que ustedes tengan orientado hacia dónde vamos a ir. Este concepto de persona que le decía que ha ido evolucionando a través del tiempo, también lo va a hacer factible el hecho de que el hombre se pueda relacionar en sociedad e interactuar con el resto de otras personas. Entonces, esto de relacionarse y poder interactuar, a nosotros nos va a dar el concepto general, y yo acá en el PowerPoint le puse 3 ordenamientos internacionales donde ustedes van a poder encontrar concretamente que se habla de la dignidad humana. Esto ustedes después lo pueden buscar a través de internet, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todo esto tengan en cuenta que más adelante les voy a explicar que han sido incorporados a la Constitución argentina, al ordenamiento interno, y que todas aquellas situaciones que deban resolverse en función del derecho, los jueces o el sistema judicial está obligado a tenerlos en cuenta. Entonces no pueden fallar en contra de determinados derechos que ya están reconocidos a nivel internacional. Bien, tengan en cuenta que la dignidad entonces es algo sustancial e inalienable, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no puede existir o sea, hoy en día no se reconocen los esclavos. Está prohibido y ya no se acepta por el hecho de que esta condición de persona lo transforma en una persona en iguales condiciones que todo el resto. Bien.
Después, otro tema que, bueno, yo acá traté de ser lo más simplista posible. Este humanismo le va a dar el fundamento a la persona humana, siempre teniendo en cuenta dos aspectos individuales. Por un lado, la característica del individuo en sí, que le va a dar la individualidad, que va a estar dada en función de que es algo único y repetible, y que le otorga ese valor de ser humano, y que por otro lado va a estar la dimensión moral. Esto de que el hombre va a vivir bajo su propia responsabilidad moral de determinar si es algo bueno o malo. Esto que va a dar como resultado que los valores morales que va a captar el hombre, que va a reconocer a partir de su dimensión espiritual, los va a obligar y le va a exigir internamente una determinada conducta, ¿sí? A través de un examen interno. Bueno, yo le diría, si quieren, nos tomamos 5 minutos, así no se hace tan pesado, terminamos con la segunda parte. Yo creo que venimos bien. Tengan en cuenta que por ahí cuando le hago el tema del resalto de los títulos es para que ustedes los vayan teniendo en cuenta para el examen. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, profe. Bueno, Dale, nos vamos 5 o 10 minutitos, tómense algo, así no se hace tan pesado y seguimos. Vamos. Bien, por ahora, profesor, bien. Ahora bien, entendiendo. La poco. Bien, bien. Eso es importante, que entiendan. Les voy a pedir nuevamente, porque se ve que hoy se me colgó la compu, al intentar colgar los trabajos y mostrarlos, el trabajo práctico y el PowerPoint, se ve que se me salió de la plataforma, así que le voy a pedir a todos que nuevamente se den ingreso con el nombre del documento y sus datos, el nombre completo y el DNI. Y Estela González, si podés mutear el audio, sería ideal. ¿Los datos por dónde te los pasamos? ¿Dijiste? Los datos ahí al chat, cuelguen de vuelta su nombre y el dale. DNI. Dale, Por dale, favor, gracias. les pido. Profesor, ya se actualizó la página. Ya aparece el trabajo práctico y el PowerPoint. Bien, perfecto. Bueno, para seguir avanzando en la primer clase, es importante que vengamos, que ustedes se hayan puesto a ritmo, por lo menos escuchar y entender esta primera parte, que es bastante pesada en realidad. Ahora lo que nosotros vamos a tratar de arrancar ya básicamente, para ir ingresando a los temas un poco más importantes, es al derecho. Ustedes tienen que tener en cuenta que al derecho lo podemos definir como un conjunto de principios y normas que conforman un ordenamiento jurídico creado por un Estado, ¿no? por un país, a través de los cuales se van a imponer deberes y facultades que van a regular la conducta externa de los hombres en sociedad. Yo les consulto a ustedes, ¿un ordenamiento jurídico podría regular conductas internas, como por ejemplo el pensamiento? No, No. no, 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 no. porque aunque a pesar que nosotros estemos, que la persona esté privada de su libertad, no se le saca el derecho ni al voto, ni al pensamiento, ni a la libertad de expresión, ni etcétera. Solamente se le saca el derecho a la privacidad, Libertad. a la libertad. A la libertad. Bien, el derecho de voto es un ejercicio, no es pensamiento. Yo digo, ¿se puede penar el pensamiento de las personas? ¿Podría existir un
regulamiento, una norma, algo que regule los pensamientos de las personas y como que piensen de determinada manera puedan ser castigados? ¿O solamente el No. derecho está en No, función de profesor. regular No conductas directamente, exteriores? creo yo. No. Yo tampoco. No. No. Perdón, me salí de la imagen porque fui a buscar el cargador de la compu antes que se me apague. Bien, El derecho va a regular siempre normas, conductas exteriores, ¿sí? No podría regular, una persona no podría ser penada por el solo hecho de pensar distinto a otra. Mientras no haya una conducta que cause un cambio en el exterior, que se pueda exteriorizar, el derecho no se puede meter en la intimidad de las personas y castigarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos una definición de lo que es derecho, lo podemos definir como un conjunto de principios y normas que van a conformar un ordenamiento jurídico. Este ordenamiento va a estar dado por un montón de normas, que en nuestro país existen distintos niveles de ordenamiento jurídico. Va a estar el ordenamiento federal, el nacional, el provincial, el municipal. Todo ese ordenamiento que está creado por el Estado, ¿no? A través de las cuales siempre se va a imponer deberes y facultades que van a regular la conducta externa de las personas. ¿En qué? En la convivencia en la sociedad. La finalidad del derecho entonces va a ser siempre que los miembros de la comunidad o de la sociedad puedan vivir con seguridad, justicia y bien común. Disculpe que lo interrumpa. ¿Podría explicarlo de vuelta que como que fue muy rápido? Yo estoy haciendo anotaciones. Yo lo escuché entrecortado, profe. A mí también se me escuchó entrecortado. Bien, voy más despacio. Tengan en cuenta entonces que al definir el derecho, nosotros lo tenemos que definir como un conjunto de principios y normas que conforman un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico en la Argentina tiene distintos niveles. Por ejemplo, está el nivel federal o nacional, está el nivel provincial, está el nivel municipal. Todo ese ordenamiento que hacen un todo, conforman todos esos niveles, conforman un ordenamiento jurídico hecho por el Estado argentino, va a ser a través de los cuales se van a imponer deberes y facultades, ¿para qué? Para regular siempre la conducta exterior, no interna, exterior, de las personas que viven en sociedad. ¿Para qué? Para generar ciertos fines de las personas que viven en comunidad. ¿Cuáles van a ser esos fines? De vivir con seguridad, de vivir con justicia, de tener un bien común. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, cuando hablamos también de derecho, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que hay ciertas perspectivas de manera de poder fundamentar la estructura del derecho. En el programa yo puse 4, una perspectiva estructural, una perspectiva funcional, valorativa y otra argumentativa, que va a estar dada siempre en función de ciertos pensadores, ciertos teóricos que van a definir el derecho de determinada manera. Entonces, en función de esa definición, hay una perspectiva estructural que va a estar definida por el conjunto de normas jurídicas que conforman ese ordenamiento jurídico, ¿no? En función de eso dice que, bueno, que ese conjunto de normas coactivas van a integrar este sistema normativo. ¿Por qué coactiva? Porque generalmente las normas del derecho imponen una sanción a determinadas conductas. Por eso se llama coactiva. Después va a estar una perspectiva funcional al derecho como un sistema de control.
función social que va a operar como un mecanismo para conseguir el orden social de las personas en comunidad. ¿Sí? Por eso dice que tiene una perspectiva funcional. ¿Por qué? Porque la función es ejercer un control social. Ese control social, algunos teóricos lo van a definir como una dominación, como un instrumento de dominación de una clase social hacia otra, o esa es la parte negativa o los cuestionamientos que tiene esa perspectiva funcional, que hay ciertos teóricos que dicen que esto de que ejerce como un instrumento de control social muchas veces es utilizado por una clase social más poderosa, de más niveles económicos, de poder adquisitivo, que va a influir sobre el resto de otra clase social. Después va a estar una perspectiva valorativa, que esto va a definir al derecho como la ordenación de la razón, ¿no? O sea, mi ordenamiento va a estar dada en razón del bien común. Ese bien común que va a estar dado, ¿para qué? Para resguardar o cuidar la sociedad o la comunidad, ¿no? Y ahí va a haber una cuarta perspectiva que es de tipo argumentativa. Esta cuarta perspectiva argumentativa va a definir al derecho como una práctica jurídica de argumentación. ¿En vista de qué? En vista del sistema jurídico actual, ¿no? Y es ahí donde vamos a encontrar dos elementos. Uno va a ser la irrupción de la idea y concreción positiva de los derechos humanos, que va a estar incorporado por la Constitución, los tratados internacionales, y después va a estar dado por una argumentación que va a implicar considerar al derecho como un cuerpo de normas ordenadas y jerarquizadas. Esto que yo le decía, en Argentina hay un ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico más adelante vamos a ir viendo que tiene 3 niveles. Va a estar el ordenamiento jurídico nacional o federal, que se va a diferenciar del ordenamiento provincial, y va a haber un ordenamiento también municipal, que va a estar dado por las ordenanzas municipales, por ejemplo. Entonces, en concreto, tienen que tener en cuenta la definición de derecho, y sobre esa definición de derecho, cuáles son las 4 perspectivas que hacen una diferenciación una de otra en función de cómo ven al derecho. Si salimos de ese ámbito de la perspectiva, vamos a pasar a los fines del derecho, que es lo que hablábamos un ratito antes. Los fines del derecho van a ser 3: la seguridad, la justicia y el bien común. Profe, acá el aspirante Mella, ¿puede volver a repetir, por favor, esta última Sí. parte? Profe, ¿puede? Sí, lo escucho. ¿Puedo qué? ¿Puede repetir la última parte? Es que se escuchó cortado. Bien, que tengan en cuenta la definición de derecho y las 4 definiciones de la perspectiva del derecho, que va a estar dada en función de cómo lo ven al derecho o cómo es su aplicación, conforme a la explicación, y después tengan en cuenta los fines del derecho, que van a ser 3: seguridad, justicia y el bien común. Eso también está explicado en el PowerPoint. Yo ahora le estoy... visualicé la filmina, no sé si ustedes la pueden ver. Sí, sí, donde se ve. cada uno de los fines está Sí, sí. de alguna manera definido, la diferenciación. Por eso son los 3 Disculpe fines. que lo interrumpa, aspirante Gucci. Sobre el tema del trabajo práctico, ¿va a ser todo sacado desde el PowerPoint que subió? No, el trabajo práctico, si ustedes lo leen, son básicamente conclusiones personales.
más allá de que ustedes saquen alguna definición de internet y demás, lo que tienen que arribar es una conclusión personal propia, ustedes, una elaboración, de eso se trata, para saber si ustedes pueden lograr comprender los términos o qué es lo que se les está preguntando, para no cortar y pegar, ¿no? El trabajo práctico va a estar en función de eso, que ustedes puedan hacer una síntesis o una elaboración propia, personal del tema. Básicamente es eso. Eso lo subimos al foro que sube usted, ¿verdad? Cuando ya lo hagamos hecho. Sí. Cuando lo tengan ya elaborado, lo van a tener que subir al foro antes de la fecha de finalización, que también está en el membrete del trabajo práctico. Tiene un plazo de entrega, así que lo deberían entregar con antelación a ese punto. Por supuesto que les pido que si tienen dudas sobre determinadas cuestiones, no esperen el último día para que estemos todos corriendo y evacuando dudas, sino que lo puedan hacer antes para yo poder tener el tiempo y poder explicarles. Y sobre ese foro ustedes puedan ver todas las consultas y que todos puedan leer, para no ser tan reiterativo y repetitivo. Bien, ¿seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. ya entrando al derecho, ustedes lo que van a tener que tener en cuenta, que también sobre el derecho en sí, van a tener que ver 4 aspectos a través de los cuales se realiza un análisis del derecho, que va a estar dado en una visión del derecho como norma, el derecho como facultad, el derecho como saber científico y el derecho como ideal de justicia. Eso también está explicado en el material, solamente tienen que leerlo, buscar, pero en función del derecho ustedes lo que tienen que tener en cuenta son estas 4 particularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el término derecho es un término, podríamos llegar a decir, es una palabra, un término abierto, entonces tiene muchas acepciones, muchas definiciones, siempre eso va a variar en función de quién las defina y en función también muchas veces de lo vivido y del lugar donde se encuentre, la realidad, el contexto histórico, social y demás. Pero bueno, ustedes lo que tienen que tener en cuenta respecto a lo que venimos hablando es, por ejemplo, los fines, que son 3, identificar cuáles son esos 3, las perspectivas, definir estos 4, después tener el derecho conceptualizado desde 4 puntos de vista, el derecho como norma, porque en definitiva lo que nosotros vamos a ir hablando es que todo el derecho o las normas van a conformar siempre un ordenamiento jurídico que ustedes de alguna manera tienen que conocer, al menos van a tener que conocer ciertas normas y reglas básicas en función del trabajo específico que van a desarrollar, ¿no? El ordenamiento jurídico es muy amplio, es imposible conocer todas las leyes, pero bueno, se presumen conocidas por todos, que es una característica que también es difícil explicarlo y llegado el caso, después lo veremos, pero lo interesante sería es que si ustedes van a desarrollar una actividad determinada sobre una situación concreta, es que ustedes puedan saber dónde dirigirse, dónde leer, dónde buscar esa información concreta para poder desempeñarse correctamente y no tener después consecuencias ni administrativas ni judiciales. Entonces el derecho ustedes tienen que tener en cuenta que es un conjunto de principios y de normas. Normas que van a estar después, vamos a ir viendo que van a estar, tienen una distinta clasificación, que van a haber normas permisivas, normas prohibitivas, distintas clasificaciones, que eso va a variar según el autor que lean, ¿no? Y el conjunto de principios también va a estar dentro del ordenamiento jurídico porque todas esas normas van a ser aplicables en función del respeto, también están insertos dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, hoy en día con la reforma del Código Procesal Penal de Río Negro, y ustedes seguramente lo van a tener presente una vez que estén trabajando y más adelante lo vamos a ir viendo, hay una serie de principios que se han establecido y que de alguna manera algunos han ido variando al anterior código que había hace un par de años atrás que estaba vigente.
Pero, por ejemplo, hoy hay ciertos principios nuevos, por ejemplo, el principio de publicidad, que todos los actos que se desarrollen dentro de la justicia son públicos, que cualquier persona puede tener el conocimiento o concurrir en una audiencia y poder no participar, pero sí poder ver y observar cómo se desarrolla, por ejemplo, una audiencia, qué es lo que se debate, qué es lo que se resuelve. Bueno, eso, por ejemplo, antes no estaba permitido o estaba permitido parcialmente solamente para las partes involucradas en el proceso. Hoy en día cualquier persona puede ir y sentarse en una audiencia y escuchar cómo se desarrolla un debate. Bueno, hay ciertos principios que se han ido incorporando, que hoy en día son nuevos y que muchos de ellos son desconocidos por la sociedad en general, ¿no? Que ustedes como funcionarios públicos los tienen que tener presentes, porque les va a ayudar a poder desarrollarse cuando les toque hacerlo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, al derecho como un conjunto de normas de conducta, usted tiene que tener que hay un ordenamiento jurídico que tiene distintos niveles y que dentro de esos distintos niveles van a existir normas de distintos tipos y que esas normas van a sufrir una clasificación diferente. No sé si me siguen. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profesor. Sí. Acá ustedes pueden ver una filmina que lo he hecho de manera didáctica para que ustedes puedan establecer una diferenciación entre una norma moral y una norma jurídica. Para ustedes, les consulto, ¿qué fue lo primero que debió haber existido o que existió? O sea, ¿la norma moral es primera a la norma jurídica o la norma jurídica es primera a la moral? Es anterior, me refiero, ¿no? Y primero existió la norma moral. La norma moral porque dice que, Norma moral. que cada persona es seguida de sí mismo. Bien. Bien, la norma moral ha sido antiguamente una norma reguladora también de las conductas de... Disculpe, profe. Sí. ¿Puedo repetir esa parte porque se me pintó un poquito el cel? La consulta era para los alumnos si primero existió la norma moral y después la jurídica, o lo contrario, si existió primero la norma jurídica y después la moral. En realidad la norma moral siempre fue la primera, la que existía, y era un orden regulador de la conducta del hombre. O sea, primero nació la norma moral y después la jurídica con el ordenamiento, ¿no es cierto? Con la convivencia del hombre en sociedad se fueron creando normas que se llamaron normas jurídicas y que están establecidas en un ordenamiento. Pero antiguamente lo que existía era la conciencia del ser humano como racionamiento y como autopercepción de lo bueno y lo malo. Entonces eso hacía de que esa norma moral pudiera regular las conductas del hombre. Entonces acá en esta filmina yo lo que hice, para darle una explicación fácil, ¿cuáles son las diferencias que existen entre una norma moral y una norma jurídica? Por ejemplo, una norma moral tiene un carácter unilateral, autónoma, es interna, esto que quiere decir que es subjetiva al hombre, propia de su autoconciencia, incoercible e imperativa. Y siempre va a estar dada en función del ser. Acuérdense que lo moral siempre tenía que ver con el examen de autoconciencia por el hombre de ser un ser ontológico. En cambio, la norma jurídica, ustedes van a tener en cuenta que va a ser bilateral. ¿Por qué? Porque va a implicar la concurrencia de un sujeto activo y un sujeto pasivo, va a ser heterónoma, externa, porque va a regular conductas exteriores, coactiva, porque va a fijar una prohibición, por ejemplo, el que matare, que es una norma, la norma de homicidio que está establecida en el Código Penal, y también va a ser una imperativa y atributiva, una característica. Pero, por ejemplo, la norma jurídica siempre va a estar en función del deber ser. En cambio, la norma moral en función del ser propio
de la persona. Esto también téngalo en cuenta. Si no me equivoco, es la filmina 24. También es importante que lo tengan presente al momento del examen. Bueno, este es más o menos lo que hemos ido viendo. Quiero ver si me pasé algo. Bueno, yo creo que por ahí ya veníamos bien con el tema de las normas y del término derecho. No me quiero pasar a la segunda unidad. La segunda unidad yo le voy a tratar de subir a más tardar mañana el segundo trabajo en PowerPoint para que ustedes puedan ir leyéndolo, ir comparándolos, cosa de que cuando tengamos alguna duda ustedes me la planteen a través del foro o cuando tengamos la clase podamos definirlo concretamente sobre esos puntos. No sé, yo quiero preguntarle algo a ustedes. ¿Venimos bien? ¿Les parece bastante dinámica, por llamarlo así, la clase? Acá, aspirante Mella. Me siento un poco perdida porque es algo nuevo para mí, pero bueno, vengo tomando apunte de lo que usted va diciendo y a medida que vaya leyendo el material supongo que voy comprendiendo mejor. Sí, Bien. yo estoy. Sí, lo escucho. Profe, Sí. ¿este material es lo que tenemos que tener impreso? El material usted lo tiene en la plataforma. Si lo quieren imprimir es una cuestión suya. Sería lo ideal para que ustedes lo tengan, ¿no? Sí, porque Por ahí yo se le va a tengo, hacer mucho. uso celular nomás, no tengo computadora por eso. No sé si por ahí a través de las autoridades de capacitación del cursado te pueden dar una mano con lo que es el material. Sí. ¿Cómo no lo entendí? Bueno, de lo que hablamos, ¿hay algo que haya quedado más o menos dando vuelta como para hacer una revisión o para volverlo a hablar el tema? Profesor, disculpe, aspirante agente Painemal. Yo Sí. quiero hacer una consulta sobre el tema de la entrega del trabajo práctico que me quedó dando vuelta. Nosotros vamos a subirlo a la plataforma mediante de la parte donde dice foro, ¿desde ahí lo subimos? Yo creo que sí. ¿Por qué le digo creo que sí? Ustedes calculo que, por lo que yo tuve la charla con los responsables del Instituto Educativo, a mí me hicieron conocer que ustedes le iban a hacer una introducción del manejo de la plataforma, así que entiendo y doy por sabido que ustedes saben dónde ingresar para no cometer errores, ¿no? Sí, nos hicieron ver el video introductivo antes de empezar. Bien. Otra cosa que me pidieron también del instituto, que no lo hablé al inicio, es que cada uno de ustedes, lo íbamos a hacer en clase, pero yo entiendo que por ahí se va a poner muy pesado y la página por ahí se tarda, pero me pidieron también que cada uno de los alumnos, que yo creo que es importante, cada uno de ustedes pueda ingresar al foro y hacer una presentación mínima de ustedes mismos, ¿no? De sus datos, de dónde son, qué edad tienen, a qué se dedican y cómo vienen con este tema. Yo ingresé a la página hoy hace un rato y habían solamente 7, al menos en la materia mía, ¿no? Pero bueno, también es un punto a tener en cuenta que van a estar mirando los directivos. Profesor, Claro. yo en su materia me presenté hoy recién, El foro está abierto. Ya nos porque presentaron. recién hoy estaba abierto el foro, anteriormente estaba cerrado. Claro, sí, me pasó lo mismo. En algunas materias los foros estaban cerrados, entonces no se podía No te dejaban escribir responder. nada. Claro, decía que no teníamos permiso del administrador o algo así. que no Sí, podíamos. sí. Bien. A mí en el foro y me figura eso, que no tengo permiso para añadir un nuevo tema, dice. O sea, no se puede hacer presentación. No, Sí, pero a mí me arriba aparece. donde dice censo, A mí me- arriba donde dice censo estudiantil dice algo de bienvenida. Ahí me presenté yo porque era el único lugar donde se podía escribir.
Sí, en la Claro, parte yo del entré laburo donde de dice, directora donde dice hay muchas aviso presentaciones hechas. y me dice que no tengo permiso para añadir, me dice. No, pero hay Arriba que del poner aviso dice bienvenidos. Ahí yo me presenté por ahí. Bien, yo ingresé a la página y encontré 6, encontré 5 chicos de Viedma y uno de Roca. Yo creo que debe haber algún secreto. Es importante que ustedes puedan manejar 2 o 3 herramientas, porque llegado el examen, Creo que en la el año parte de pasado aviso fue con un presentar. periodo de tiempo y la página se cierra, Sí, entonces ustedes no ahí tienen... estaba viendo donde dice bienvenida, ahí se puede ingresar para añadir un nuevo tema y ahí hacer la presentación. Bueno, entonces les pido que cada uno de ustedes los haga, así nos vamos conociendo todos. Si tienen alguna duda también me la dejan en la plataforma, yo voy a tratar de responderle lo antes posible. Profesor, ya hay varias presentaciones, hay más de seguro. Hay 40 y pico presentaciones. 45 creo. En la parte de bienvenida. Bueno, yo lo que Creo le que lo mejor va diría... a ser acatar las órdenes que nos dieron Sí. y Yo por le eso diría estamos como forzados, digamos. experiencia le diría que si reciben una directiva, traten de cumplirla porque por algo se la deben haber dado. Segundo, si ustedes creen que se puede llegar a mejorar o modificar esa directiva que le dieron, traten de comunicarse con los responsables del cursado. Yo lo que pretendo es que estén todos en clase, no me voy a poner a distinguir si tienen camisa o remera. Indudablemente tienen que estar vestidos, presentables, tienen que estar atentos, tomando nota, participar, porque después esto hace de que a ustedes se le va cortando el tiempo, entonces se encuentran perdidos, y la idea mía es, yo lo que quiero es que todos ustedes puedan adquirir el conocimiento básico y que les pueda ayudar en función de eso, ¿no? En función de lo que yo soy un profesor y ustedes tengan la responsabilidad y el deber como alumno de seguirme, meterle trabajo, leer el material, además, ¿para qué? Porque en realidad el objetivo es de ustedes. Quieren terminar una determinada carrera y se van a preparar para algo. Pero es una obligación de ustedes, no nos pueden trasladar a nosotros la obligación si no nos dan bolilla, por ejemplo, el material. O sea, en función de eso, yo digo, ustedes tienen, si le dieron una directiva, fíjense cuál es y cúmplenla. Si ustedes creen que la pueden modificar, ubíquense con alguien del cursado. Yo no tengo problema. Voy a tener problemas si llegamos al final del cuarto mes y nadie entendió nada. Entonces estaríamos en un problema grave. Entonces la idea mía fue armar un PowerPoint, por cada clase lo vamos a ir repitiendo, yo voy a tratar de poner todo mi mejor empeño, tiempo, ¿para qué? Para ayudarlo, porque yo sé que ustedes si están acá es porque se han propuesto un objetivo y lo tienen que lograr. En función Sí, de esto, voy a ayudarlos en la medida de lo que pueda. El PowerPoint está re bueno porque está explica muy bien. A las 6 todos los Muy días. didáctico. Sí. Sí, las clases van a ser a las 6. Ustedes tengan en cuenta que por ahí el sistema, lamentablemente, para mí está bueno. Yo creo que para ustedes también, porque pueden estar desde su casa y no pueden llegar a hacer un montón de cosas, porque por ahí tienen familia, hijo, esposo. Entonces es mucho más llevadero. Lo que implica esto es que cuando estemos en clase, yo lo que les pido es estén atentos y cuando yo marque alguna cuestión puntual, tomen nota, porque les puedo asegurar que eso va a estar en el examen, que traten de compenetrarse con el material y la página, porque después cuando hagamos el examen tiene un tiempo, entonces la página se cierra, entonces ustedes no pueden entrar, se cierra, no llegan. Entonces hay cuestiones básicas, ustedes traten de familiarizarse con la página, que es del IPAP. Cualquier duda respecto a la directiva que le han dado, manéjense con el responsable del cursado, porque yo no le voy a decir ni sí ni no, yo lo que quiero es que estén todos en clase y que tomen nota. Y si tienen Bien. alguna duda, me lo dicen, y si hay algún punto que no les queda claro, trataré de subirlo con un trabajo complementario para que ustedes lo puedan leer y les quede claro el tema, ¿no? Que la idea es esa, que todos puedan comprender. Profe, le hago una consulta. Sí. Yo me imprimí el cronograma, las clases así presenciales, así por MET, van a ser fijamente los días que dice el cronograma, ¿no?
Introducción al derecho, que es lo que yo doy, va a ser todos los miércoles de 6 a 9 de la noche. Conectándonos por el link ese de Met. Sí, el link voy a tratar de ser prolijo y subirlo cada miércoles, pero si algún día no lo subo y usted no lo encuentra, van a entrar al link anterior, va a ser siempre el mismo para no acarrearle un problema a ustedes. Perfecto. ¿Sí? Y va a ser sobre esta plataforma que a mí me permite trabajar casi 3, 4 horas y no 45 minutos se cae. Sí, se reinicia, entonces, elegí esto. Yo lo que les pido a ustedes, cuando tengan duda de más, me lo transmitan, y si no, a través del foro. Pero traten de leerse también entre ustedes los mensajes para esto, para no estar repitiendo cuestiones que ya han sido aclaradas, ¿no? Sí. Una consulta más, profesor, disculpe. Sí. El tema sobre la inscripción a los exámenes que dijeron en una videollamada esta semana, me parece. Y todo el lunes. Decía que había que inscribirse a los exámenes parciales, ¿puede ser? Finales. A los finales sí Sí, vas a tener que inscribirte, y yo calculo que una vez que esté aprobada la materia, desde del instituto se van a comunicar con ustedes porque cambió la modalidad, van a ser presenciales. Yo calculo que en función de eso les van a avisar a ustedes, va a haber un plazo y van a definir en qué fecha rinden, porque se le van a cruzar con otra fecha de otras materias. En lo que respecta a los parciales, ya están fijadas en el cronograma, léanlo. Ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que hacer solamente 2 trabajos prácticos, estar atentos en las clases, y el parcial tampoco va a ser complicado. Yo entiendo que la idea es ayudarlo y hacerlo lo más simple posible, pero hay determinados temas que tienen que conocerlo, ¿me entienden? Porque no es para mí, sino que para ustedes el día de mañana les va a ayudar. Bueno, del tema, ¿hay algo que ustedes crean que tengamos que aclararlo, charlarlo nuevamente, o pretenden que por ahí le suba algún otro trabajo determinado? O práctico, ¿se puede entregar en PDF o en Word? Si lo pueden entregar en Word sería lo ideal, o en PDF lo mismo. Yo seguramente los voy a leer a todos. Yo lo que les pido, háganlo en forma individual, porque el año pasado se copiaron mucho y habían cuestiones que yo después preguntaba y no tenía ni idea. El 80% no respetó las pautas de trabajo en cuanto a la letra, la letra, los márgenes. Bueno, eso ténganlo en cuenta. Y seguramente sobre ese trabajo después yo le voy a hacer una devolución. Entonces lo ideal sería que lo suban, y a medida que lo vayan subiendo yo los voy a ir remarcando, le voy a ir aclarando determinados puntos para que ustedes ya se queden con el tema ya definido, ¿no? Sería con la norma APA, ¿no? No sé a qué te referís. Al interlineado y la forma Sí. de citar y todo eso. Norma Bueno, APA. sí. Eso también está en el trabajo práctico. Si lo lees, son los requisitos. Van a estar ahí establecidos. La próxima clase vamos a ver la unidad 2. Yo le voy a estar subiendo un PowerPoint para que ustedes puedan verlo con antelación. La idea es que vayan leyendo algo, así se hace más dinámico el tema, y por ahí si hay una cuestión puntual para hablar, lo hablamos entre todos. La idea es que ustedes participen, que no estén callados, tengan en cuenta que son alrededor de 100 alumnos, entonces por ahí el sistema tarda, y generalmente yo les digo que ingresen unos minutos antes para ya ir subiéndonos a la plataforma, porque bueno, si no, estar 10 minutos aceptando los alumnos, veo que se retrasa y se corta la comunicación con el resto. Entonces, si podemos estar con antelación, sería lo ideal para todos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué les pareció la clase? ¿Deben su devolución? Así yo me puedo orientar Muy para la buena. próxima y ver si les podemos corregir algo. Muy interesante. Muy interesante la clase, profesor. Muy interesante la clase, bien explicada, profesor, gracias. Muy buena la Muy clara y se entendió todo. Entendió todo. Estuvo muy buena la clase, profe. Muy buena la clase, profe. Sí, muy bien, profe. Bueno,
también le dejo abierto esta opción, si hay alguna cuestión puntual que ustedes crean que de la materia les puede ayudar para otra materia o están hablando de un tema que se relaciona con el nuestro, también me lo dicen. Yo les trataría de armar algo o lo charlamos en clase. Por lo pronto, bueno, yo voy a dar por finalizada la clase. Yo creo que ya hicimos la unidad 1, que son los temas más importantes que yo creo que ustedes tienen que saber y que sin duda van a estar en el examen. Bueno, muchas gracias, profesor. Perfecto, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao.